Amigas y amigos, les saluda Francisco de Armendáriz. Muchas gracias como siempre por seguir las cápsulas que estoy efectuando con el fin de difundir materia de interés cultural e histórico. Bueno, por estos días estamos atentos a la situación que se está dando en Ucrania y este conflicto que tiene con la Federación Rusa. Para conocer algunos aspectos técnicos y de defensa sobre lo que está sucediendo en esta parte del mundo, vamos a conversar con el destacado académico Hugo Hervig. ¿Cómo está, estimado Hugo? Hola Francisco, ¿cómo estás? Gusto de verte. Muchas gracias por la invitación. Ojalá podamos tener una conversación que nos lleve a algún puerto. Así es, muchas gracias por aceptar esta invitación de poder conversar sobre este tema. El señor Hugo Hervig es doctor en estudios internacionales y además es académico de la Universidad de las Américas. Estimado Hugo, ¿podrías darnos un contexto desde el aspecto de la defensa de lo que está sucediendo por estos días entre la Federación Rusa y Ucrania en el frente? Lo primero que hay que decir es que eh, aquí hay un concepto que entra en juego que se llama disuasión. La disuasión es la capacidad de un Estado de protegerse, de tener una defensa que le permita capacidades mínimas para que estados vecinos u otros estados evalúen mejor una posible incursión sobre su propio territorio. Es decir, que compulse o sopese los costos versus los beneficios. Me explico de otra forma. Si un adversario tiene una pretensión reivindicacionista sobre determinada porción de terreno, que los beneficios que va a tener, por ejemplo, supongamos que tenga muchos recursos naturales, que esos beneficios sean menos que los costos que va a tener en caso de tratar de recuperar eso. Eso se logra con inversión en defensa. La defensa, cuando se ocupa en buena forma, y los gastos en defensa que mucha gente dice, para mí es una inversión. Voy a poner un ejemplo para que lo entienda cualquier persona. Por favor. Yo, yo vivo en una casa, tengo un televisor determinado, tengo mi auto, tengo una radio, tengo refrigerador, una serie de enseres propios que son proporcionales a cuánto yo gano. En determinado momento empiezo a ganar un poco más de dinero, voy a cambiar el auto seguramente, voy a cambiar el televisor, también voy a cambiar el refrigerador, pero aparte de eso, voy a subir la reja de la casa, porque a lo mejor alguien va a querer meterse a sacarme todas esas cosas que tanto me han costado. Pero yo no estoy haciendo agresivo con ello, yo no quiero atacar a nadie, yo solamente estoy diciendo que quiero estar tranquilo en mi casa, quiero que ir en bata a sacar algo del refrigerador, quiero que mis hijos puedan estudiar tranquilos, quiero desarrollarme en mi casa en un ambiente tranquilo, ¿ya? Y a lo mejor yo voy a electrificar el muro, pero para que nadie se electrifique, a lo mejor yo voy a poner un cartel que diga, cuidado con la electricidad que va por la red. Yo con eso no estoy agrediendo a nadie, no quiero atacar a nadie, no soy mal vecino, yo lo único que quiero es estar tranquilo en mi casa, que nadie me moleste y cuidar mi patio, cuidar mis cosas. No sé si logro explicarme bien qué es la defensa. ¿Sí? Perfecto, sí, quedó claro este ejemplo. ¿Y cómo, estimado Hugo, lo podemos materializar lo que está pasando ahora? Quizás la situación se pueda asimilar a lo que pasa en Ucrania, ¿verdad? O en la Federación Rusa. Claro, Y escúchame un poco el comentario porque es inevitable recordar lo siguiente. Desde que Rusia es federación, desde que se disolvió la Unión Soviética en 1991 y es parte del CEI, que es la Comunidad de Estados Independientes, entre ellos Ucrania, de hecho, dos miembros se han enfrentado entre sí ahora, la Federación Rusa se ha enfrascado en diversos conflictos, ¿no? Eso es muy importante destacar. No es el primer conflicto bélico que tiene en este momento la Federación, con disímiles resultados. Recuerdo la situación de Chechenia, las dos guerras que tuvo en Chechenia. La primera en 1996, si no me equivoco, que fue un fracaso, fue un rotundo fracaso, incluso muchos soldados, muchas bajas, rusos muertos. Después tuvo un segundo conflicto por el 99-2000, donde parece que eso fue mejor. ¿Cómo consideras que está el aparato militar ruso en este momento?
versus la defensa que están efectuando en Ucrania, si es posible en pocas palabras. Sí. Bueno, lo primero, tú tienes toda la razón. Después del derrumbe de la Unión Soviética, eh, primero la Comunidad de Estados Independientes, después la Federación Rusa, después Rusia, no tenían una capacidad para imponer ningún tipo de condición. Y en este caso, Occidente, en cierta forma, se aprovechó de eso y le impuso una arquitectura de seguridad y un orden en el cual, en cierta forma, se le respetó a Rusia continuar con, o ser heredera de ciertas prerrogativas que tenía la Unión Soviética, pero en términos generales no quedaron conformes con la arquitectura de seguridad. Y la misma OTAN ha venido ampliando o incorporando nuevos miembros a lo largo de todos estos años, ¿ya? Ante lo cual Rusia se ha sentido un poco acorralada. El ideólogo de la ideología, valga la redundancia, de Estados Unidos durante la Guerra Fría se llamó George Kennan. George Kennan fue quien escribió el telegrama largo desde la embajada de Rusia en Estados Unidos, desde la embajada de Estados Unidos en Rusia, donde él explicaba por qué los jerarcas rusos se comportaban de determinada forma en las últimas conferencias que llevarían a la paz después de la Segunda Guerra Mundial. Ahí él explicó por qué era un rusólogo, sabía muy bien, era hijo también de diplomático norteamericano y él había vivido muchos años en Rusia, por lo tanto sabía perfectamente cómo pensaban los rusos. Al otro año, él publicó un artículo en el Foreign Affairs que se llamó Las fuentes del comportamiento soviético, y lo firmó como Mr. X, porque él era profesor de la Academia de Guerra Naval de Estados Unidos. Esos dos documentos empezaron a crear lo que se llamó la teoría de la contención. Y dentro de la teoría de la contención se creó la OTAN, dentro de eso, y muchas otras cosas más. Pero básicamente era contener el expansionismo soviético en todos los frentes, militares, culturales, diplomáticos, en una serie de frentes. Y ahí, dentro de esa cosa, dentro de esa teoría, se conformó la OTAN y la OTAN empezó a avanzar. Sin embargo, George Kennan dijo, hay que tener cuidado, porque el oso soviético puede despertar. Esto lo describe sumamente bien John Lewis Gaddis, que es uno de los más grandes historiadores de la Guerra Fría y que es el biógrafo oficial de George Kennan, que escribió el libro George Kennan in American Life, que estoy mirando para arriba, si es que lo tengo a mano, está por ahí, pero él advirtió que en algún momento podía despertar el oso. Como ya venía en decadencia, ya estaba un poco mayor, en realidad no fue bien escuchado. Ahora, como no quedó conforme con este esquema de seguridad o esta arquitectura de seguridad, la ex Unión Soviética, actual Rusia, se vino preparando, empezó a aumentar una serie de capacidades, sin embargo tuvo un traspié en la Segunda Guerra de Chechenia, como bien decías tú, y ahí empezó un proceso de readoctrinamiento, de renovación de material y generación de capacidades. Por lo tanto, lo que estamos viendo hoy en Ucrania no es nuevo, sino que es algo que viene, por lo menos Putin, desde que llegó al poder, lo viene pensando al menos, por cuanto él señaló que el derrumbe de la Unión Soviética era la catástrofe geopolítica más importante del siglo XX. Estimado Hugo, es inevitable efectuar una consulta, porque Vladimir Putin llegó al poder en el año 2000, fue antes primer ministro, Boris Yeltsin anunció en su favor y al final se quedó en el poder. Y él de alguna manera está reviviendo, como todo estadista, el pasado imperial de Rusia. No es el primer caso, me recuerdo, y escúchame el ejemplo que quizás no sé si calza, me acuerdo, por ejemplo, el caso del emperador emperador de Bizancio, que quería revivir el Imperio Romano. Entonces empezó toda una política de conquista sobre Italia, recuperar el Mare Nostrum, ¿me entiendes? Parece que los estadistas siempre quieren como recuperar el pasado imperial y en el caso de Rusia, Putin está haciendo eso, ¿cierto? Recuperar la Rusia zarista, recuperar quizá la hegemonía que tenía sobre Europa. Es inevitable recordar lo del siglo XIX, el conflicto de Crimea, cuando precisamente Rusia intentó, ¿no es cierto?, dejar influencia en el Mar Negro. No sé, eso es lo que está tratando de hacer Putin, ¿verdad? Y va por ahí. Sí,
Lo que pasa es que hay distintas tesis, ¿no? Unas dicen que claro, que quiere recuperar el imperio zarista. Otras tesis dicen que quiere volver a lo que era la Unión Soviética. Sin embargo, yo me inclino más, es que él está luchando por su seguridad. Imaginemos que hubiese una alianza militar hostil a Estados Unidos en México. Eso Estados Unidos no lo aceptaría. Este tipo de incursiones militares no son nuevas, digamos. Por eso que es importante analizar la historia, porque durante la Guerra Fría, la misma Unión Soviética invadió 2 veces a países que estaban con procesos democráticos y que un poco se estaban saliendo de su esfera de influencia, que fue Hungría el 53, el 56 y Checoslovaquia el 68. Sin embargo, Estados Unidos hizo lo propio también durante la Guerra Fría. Primero, hay operaciones que se llaman las covert y otras que se llaman las overt. Dentro de las covert, una de las primeras fue la operación Piviza-Xex, que fue para derrocar era imponer al coronel Castillo Armas en Guatemala. Después vino la intervención en Vallacochino, el 61, fallida, ¿no es cierto? Después, el año 65, la intervención en República Dominicana. Esa fue la primera intervención overt, abierta, esa fue con tropas, que por distintos motivos no se siguió contando y por eso se produjo un vacío historiográfico y hoy en día nadie se acuerda que sucedió eso. Paralelo a eso, el año 63 empezó la operación Track 1, que era para evitar que Allende ganara las elecciones del 64 en Chile. Después vino la intervención en Granada, el 83, y después vino la causa justa en Panamá. Por lo tanto, estos fenómenos no son nuevos, sino que yo diría que son nuevos en este nuevo orden mundial. Entonces, yo creo que no hay que culpar a algún país, aquí no hay un bueno ni hay un malo, hasta antes de la ofensiva estoy hablando. No hay un bueno, no hay un malo, sino que las cosas son como son, no como uno quisiera. ¿Ya? Entonces, volviendo a tu pregunta, yo no sé si será tan expansionista Putin, porque si no, no habría aceptado, por ejemplo, que los estados bálticos se hubieran plegado a la OTAN. No hubiera aceptado que Polonia se hubiera plegado a la OTAN tampoco en su momento. Entonces, no, yo creo que aceptó mucho, mucho, y creo yo que Ucrania era lo último que podía aceptar porque ya iba a tener encima de sus fronteras a la OTAN. Sí, escúchame, Hugo, pero por la historia, esa zona geográfica del Cáucaso, lo que es Ucrania, siempre ha sido estratégico, siempre ha sido clave, no solamente para lo que era la Rusia imperial o bueno, posterior a la Unión Soviética, sino que todos los países, toda Europa en general. Entonces, siempre, y escúchame compartir una opinión personal, siempre he sostenido que esa es como una bomba de tiempo, así como lo fue en su momento lo que era Sarajevo, cuando estalló la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Que pueden ser zonas susceptibles de que en algún momento un incidente banal pueda terminar en algo grande, o estoy cayendo en, No, en un análisis poco... no está bien porque hay analistas, historiadores, generalmente, por ejemplo, Kaplan señala que hay determinismo geográfico, es decir, que en determinadas zonas geográficas sí o sí se van a ir produciendo conflictos una y otra vez. Y así lo podemos ver a lo largo de la historia. Es porque son lugares estratégicos o porque tienen acceso a aguas, porque dominan estrechos, porque tienen recursos naturales, eh, cosas simbólicas, por ejemplo. Hay territorios que son mínimos, una isla, por ejemplo, muy chica, pero sí los países son capaces de enfrentar un conflicto bélico con tal de mantener. Entonces son diversas factores que llevan a los países a mantener algún tipo de territorio ¿cómo se llama? A tratar de recuperarlo. Tenemos las Malvinas, por ejemplo. Las Malvinas está sumamente lejos del Reino Unido, pero sí, y son en tamaño no son muy preponderantes, sin embargo, le da la proyección hacia la Antártica. Estimado Hugo, ¿nos podrías, en pocas palabras, es complejo, dar un contexto de lo que está pasando en este momento en el frente? Porque, bueno, aquí también entra un poco lo que es la desinformación. O sea, si hay algo que quizás
marca un poco la diferencia con respecto a otros conflictos bélicos, es que ahora las personas tienen más acceso a la información, redes sociales, entonces está la información verdadera, está la Sí. desinformación, aquí entra un poco también la ciberseguridad, ¿eh? En fin, pero ¿cuál es la situación que en este momento está en el frente entre el ejército ruso y el ucraniano, tomando en cuenta que el ejército ruso aparentemente es más poderoso que el ucraniano, pero hasta donde se sabe, el ejército ruso está teniendo problemas de insumo para poder movilizarse? En fin, ¿qué nos podrías contar? Sí, lo primero, claro, en este conflicto y en todos, digamos, la información juega un papel fundamental. Lo que pasa es que nunca antes habíamos tenido información en tiempo real, pero tan portátil, digamos. O sea, cuando en la Primera Guerra del Golfo se inició el fenómeno de la guerra CNN, donde teníamos información en tiempo real, sin embargo, estaba la familia en la casa. Tenía que estar ahí en un lugar y si no veía en ese momento, a esa hora lo que se estaba transmitiendo, ya no tenía la información. Hoy en día la información se puede ver a cualquier hora, se puede multiplicar y eso incluso da capacidad para influir y tener mayor opinión. Eso es lo que lo hace diferente y eso también lo saben lo- las facciones que están en disputa. Yendo específicamente a tu pregunta, efectivamente, al parecer, o sea, la información que tú tienes es la misma que tengo yo le voy a dar otra interpretación, o una interpretación similar. Eh, Putin, en primer lugar, subestimó la capacidad militar de Ucrania. Eso es lo principal, porque si no, no habría incursionado. También Ucrania subestimó la voluntad política de Putin de incursionar en su territorio. Y hasta el último momento, el presidente Zelensky trató de calmar las emociones de su población, tratando de señalar de que no iba a haber ningún tipo de ofensiva. Creo que el mundo entero no creyó que iba a haber ofensiva. Incluso la inteligencia norteamericana, que en Afganistán había tenido un desempeño pobre porque no supieron calcular la progresión de los talibán hacia la capital Kabul, ¿no es cierto? Ellos decían que que iban a conquistar Kabul, no sé, un mes después de lo que lograron hacerse de la capital. ¿Ya? Pero en esta ocasión sí acertaron, porque dijeron más o menos cuál era el dispositivo y cuándo podría iniciarse un ataque, y así fue. Todo hace pensar, y hay algunas informaciones que así lo dicen, de que Putin estaba listo antes, pero el presidente Xi, cuando viajó Putin a China a la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, le solicitó que esperara al término de este encuentro deportivo para iniciar la ofensiva. ¿Ya? Entonces, habíamos dicho que, habíamos dicho que Putin subestimó las capacidades de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Cabe señalar que después de la anexión de Crimea en el año 2014, Ucrania entró en un proceso de generación de capacidades, de recomposición de sus Fuerzas Armadas, y esto fue apoyado con dinero y con equipos de instrucción por parte de la Unión Europea. Por lo tanto, nosotros pensábamos que la resistencia iba a ser mayor en un primer momento. Y Rusia pensó que iba a ser menor esa resistencia. Entonces, volviendo al tema, Putin pensó que iba a ser una incursión rápida, fácil, y los cálculos logísticos que se realizaron, suponemos que dijeron que eso se iba a lograr en 4 días. Entonces, las unidades cuando van a hacer un ataque llevan combustible y munición y alimentación y insumos médicos para 4 días. ¿Ya? Entonces, esta ofensiva empezó en 4 frentes. Los militares le llaman una maniobra en línea exterior, es decir, en 4 ejes distintos empezó a incursionar por sobre Ucrania al mismo tiempo, sincronizado y todo con lo que se denomina el arte operacional, que el arte operacional es como articular los medios en una maniobra. En este caso, en una maniobra conjunta, es decir, Armada, Fuerza Aérea y Fuerzas Terrestres,
en un teatro de operaciones conjuntas. Por lo tanto, esta ofensiva empezó con bombardeos selectivos a determinados objetivos que se levantan con mucho tiempo de anticipación mediante un proceso que se llama targeting o selección de blancos, y hubo algunos errores, pero en general afectaron a instalaciones de infraestructura crítica que degradaran la capacidad de mando y control ucraniana y que le generara una parálisis estratégica. Entonces, la incursión fue desde Bielorrusia hacia Kiev, había otro eje por Kharkov, otro eje por Donbass y un eje por el sur por Crimea. El objetivo político de Putin, el objetivo político es el que da el motivo para ir a la guerra y que no necesariamente se logra solo con el instrumento militar, sino que se logra con diplomacia, economía e instrumento militar y todos los instrumentos del poder nacional. El objetivo político era lograr que Ucrania no ingresara a la OTAN, derrocar el gobierno e instalar un gobierno prorruso. Para eso se traduce en un objetivo operacional o un objetivo estratégico de la campaña, y el objetivo estratégico de la campaña era Kiev. Pero Putin pensó que en 4 días iba a hacerse de Kiev. Entonces, los ucranianos, que tienen la misma formación de Estado Mayor, es decir, manejan el mismo arte operacional que los rusos, fueron encauzando, no ofrecieron resistencia en un primer momento, y fueron encauzando a los rusos hacia los centros poblados más próximos. Y vimos que la resistencia se ofreció a 30 kilómetros de Kiev y alrededor de los otros centros poblados. Y ahí se le hizo esperar hasta el 4.º día. Y el 4.º día, Putin necesitaba hacer una pausa operacional porque no salió como él esperaba de tener estos objetivos. Pausa operacional no significa que todos nos echamos para atrás y no seguimos haciendo nada. Significa que empieza el reabastecimiento de munición, combustible, se regeneran capacidades, la tropa descansa, se realizan reemplazos, se trae de nuevo sangre, insumos médicos, se reabastece la unidad. ¿Ya? Como no había logrado eso y necesitaba hacer esta pausa operacional, en ese momento él recordó que tenía armamento nuclear y señaló que había puesto en alerta sus unidades de disuasión nuclear. Estimado Hugo, Eso fue el domingo. Sí. No, lo que pasa es que inmediatamente cuando me comentaba el tema del ejército ruso, no es primera vez, al parecer, que el ejército ruso tiene estos problemas. ¿Ah? Parece que desde el 91, cuando son Federación Rusa, claro, son un ejército poderoso, pero siempre han tenido estos, parece, problemas logísticos, problemas de mantenimiento, insisto, guardando las proporciones del caso, ¿o me equivoco? ¿Cómo está el ejército ruso comparado con otras potencias, por ejemplo? O sea, la única potencia que se le compara al ejército ruso es Estados Unidos y la OTAN en su conjunto. No hay otro que le haga el peso. A lo mejor, aquí voy a especular, ¿eh? Porque no Sí, he por seguido favor. muy de cerca la evolución del ejército ruso. Lo que sí sé es que se empeñó en un proceso de cambio doctrinario, de generación de capacidades, y eso se llamó la doctrina Gerasimov. O sea, sí hubo un trabajo. Sí hubo un trabajo. Yo lo que creo que no es que haya tenido problemas logísticos, sino que el cálculo logístico se hizo mal y no subestimaron la capacidad de resistencia ucraniana. Ahora tenían razones para suponerlo. De aquí vengo a la otra parte. Tenían razones para suponerlo. Tú tienes que pensar que cuando se anexionó Crimea, o sea, lo que tienen ellos, tienen unidades muy preparadas que son de insurgencia, de sabotaje, y la ocupan muy bien. Entonces, cuando vimos Crimea, el 2014, se hablaba de los enanitos verdes, que eran ciertos soldados que andaban de verde, que no tenían ningún tipo de distintivo ni grados, con vehículos sin matrícula, y empezaron a hacerse de distintas instalaciones como el Parlamento, la Duma en Crimea, capturaron el aeropuerto sin infligir ningún tipo de daño. Esto es porque ya venía preparándose con gente infiltrada que tenía que tener conocimiento idiomático, de cultura, que en este caso no era tan difícil porque en Crimea sí había una población de origen ruso importante, pero tienen que tener vastos conocimientos, tienen que saber cuáles son aquellos personajes a los cuales
se puede reclutar y hacerlos agitar. Y eso es lo mismo que hicieron en Donbass, mucho más tiempo. Ahora, imagínate, ese trabajo fue tan de joyería el que hicieron en el año 2014, que el comandante en jefe de la flota ucraniana, es un almirante, el comandante en jefe de la flota ucraniana del Mar Negro, de un día para otro se pasó a la Armada rusa. Y hoy en día es el vicecomandante en jefe de la flota rusa del Mar Negro, o sea, a ese nivel. Entonces, lógicamente, que teniendo esas capacidades, ellos pensaron que la población no iba a resistir. Es más, ellos llamaron al ejército a derrocar a Zelensky. Es más, ellos llamaban a los soldados a desertar. ¿Dónde está la diferencia acá? La gran diferencia en que Yanukovych en el año 2014 se fue de Ucrania, abandonó Kiev y se fue a Sebastopol. En cambio, Zelensky le puso una impronta sumamente especial. Zelensky tenía mucho que demostrar en este caso. Siempre se le había denostado porque era humorista, porque era comediante. Nadie menciona que él era abogado. Y aparte hacía esto de ser humorista. Pero la impronta que él le dio, el quedarse, el resistir en Kiev, eso tuvo un efecto multiplicador en la unidad de propósito y en la cohesión de la población. Es sumamente trascendental. Cuando después se estudie esto con mayor detenimiento, yo creo que la figura de Zelensky va a ser de aquellos actores, en este caso no secundarios, en este caso actores que eran importantes, pero producto de una actitud, lograron generar esta resistencia y en ella estamos donde estamos por él. Yo creo que si él se hubiese ido de Ucrania, esto habría durado 4 días. Y ahí no habríamos visto ningún problema de abastecimiento logístico. Por lo tanto, yo no creo que haya problema de abastecimiento logístico. Solamente se subestimó la, la capacidad de Sí, resistencia del pueblo ucraniano. exactamente. Bueno, siempre es importante que un líder, un gobernante esté en la capital o esté en la resistencia. Eso, inmediatamente recuerdo, estimado Hugo, lo que pasó en Gran Bretaña cuando estaba el bombardeo alemán, que tanto los monarcas como el primer ministro, Winston Churchill, se encontraban en Londres en el marco de todo esto y elevaron la moral del pueblo británico. Es un concepto que se utiliza mucho. Estimado Hugo, para ir cerrando esta conversación, algunos comentarios finales, si puedes hacer alguna proyección, es complejo Sí, porque el escenario está muy, que cambia minuto a minuto, pero en base a tus eh, estudios, ¿qué puede pasar ahora con tanta información que está dando vuelta? la verdad que es súper difícil aventurarse a algo. Yo lo único que deseo es que llegue la paz pronto, porque en realidad la guerra no le... Nadie gana con la guerra. Hay países que pierden más o menos, pero todos pierden. La gente también es la que pierde. Y por eso, y qué bueno que tú te estés preocupando de este tipo de temas, porque eh, la guerra no la hacen los militares, la guerra la hacen los políticos. Tienen instrumentos. Uno de esos instrumentos no son los militares, otro instrumento es la diplomacia. Lo que es importante es que preservar la paz, y para eso hay que tener Fuerzas Armadas preparadas para preservar la paz, para que la gente, para no ver a niños llorando, para no ver a niños que se separen de sus papás, si yo tengo la reja de mi casa alta, para cuidar mi auto, para cuidar mi tele, para cuidar mi cocina, mi refrigerador, nadie se va a meter. Yo no quiero, no es meterse con problemas con nadie, no es ser agresivo, sino que es decir, por favor, no ingrese a mi casa porque yo quiero estar tranquilo, seamos amigos, juntémonos los fines de semana, pero no te metas a mi casa. Entonces, la importancia de esto, de que el flagelo de la guerra se combate, digamos, evita, se evita teniendo Fuerzas Armadas preparadas, y las Fuerzas Armadas preparadas no es solamente material, sino que entrenarse en capacitarse, en conocer historia militar, en estudiar los conflictos, eso es lo que se está haciendo aquí en Chile. Eso, escúchame, el concepto de poder disuasivo, de poder Sí, sí, de mant- la disuasión es un concepto sumamente antiguo. Sin embargo, se retomó durante la Guerra Fría, producto de la disuasión nuclear, se le puso un apellido. Después se le quitó el apellido y la disuasión continúa siendo, es emitir un mensaje de que yo no soy expansionista, pero tampoco me voy a quedar tranquilo si es que incursionan en mi territorio, lo voy a defender y voy a infringir daño. Perfecto. Bueno, estaremos entonces a las novedades que se den en el frente
como bien dices, ojalá que pronto, muy pronto, haya luz verde y que llegue la paz, porque la verdad la guerra es lo peor que puede existir. Estimado Hugo, muchas gracias por tu tiempo y a nuestras Gracias, amigas, amigos, Francisco. gracias por este tiempo para la conversación.